La ponencia que presento se denomina, como ya mencionaron, aspectos de empoderamiento vislumbrados a través de las trayectorias laborales y educativas influenciadas por los programas sociales. Este trabajo se da en el marco de una investigación, digamos que tiene el foco puesto en estudiar las relaciones de poder que se establecen entre los destinatarios y los programas sociales, ¿sí? Ver cómo juegan un poquito esas relaciones en el marco temporal del 2003 y el 2015. Bueno, para esta ponencia y la investigación se realizaron 35 entrevistas en 5 municipios del noroeste del conurbano bonaerense. La muestra mayormente corresponde a destinatarios de Argentina Trabaja y de Ellas Hacen, que son, digamos, programas compensadores, pero también tuvimos algunas entrevistas con integrantes de otros planes como Envión, Plan Nacer, AUH, Plan Más Vida, pero lo fuerte y el grueso son de estos dos programas. Bueno, el marco en el que basamos esta exploración tiene que ver un poco con el cambio conceptual incorporado al enfoque de las políticas sociales durante este periodo que estudiamos, que bueno, tiene que ver con digamos, el cambio en lo discursivo, que mucho ya se comentó en trabajos anteriores, de cambiar la palabra beneficiario por destinatario, de hablar de inclusión social, de hablar de inversión social en lugar de gasto, y ese tipo de terminologías que bueno, como que marcaron una especie de corte, o yo me atrevo a llamarlo nuevo paradigma en algún momento de las políticas sociales. Bueno, después las partes obviamente tienen que ver con los destinatarios y con los agentes. Digamos, de ver cómo esta construcción subjetiva del poder, de alguna manera interpretarla por la mirada de los destinatarios, pero cómo es construida o trasvasada hacia ellos por los agentes, cómo ellos construyen dentro de este nuevo marco, esa relación de poder como agentes. Y por parte de los destinatarios, ver cuál es la aprehensión o la construcción que ellos generan de este empoderamiento que viene implícito en estas nociones, digamos, de desarrollo humano y de esas condiciones que quieren, digamos, imponer los programas sociales. Bueno, después, para dar cuenta, ¿no?, de esta aprehensión de la noción de empoderamiento, determinamos 3 dimensiones en donde poder poner el ojo para detectarlas, que son el ámbito local, el ámbito laboral, el ámbito educativo y el ámbito de la formación laboral, que son, digamos, 3 como ejes fundamentales de los programas sociales, ¿sí?, que buscan principalmente Argentina Trabaja y Ellas Hacen la inserción laboral y la formación para el trabajo. Bueno, respecto del empoderamiento y la trayectoria, que son los conceptos, digamos, que elegimos como para comprender o identificar en los relatos estas expresiones que sean relativas a este cambio conceptual de las políticas sociales. Entonces, bueno, el empoderamiento lo vemos en la trayectoria, o sea, o tratamos de identificarlo en la trayectoria y como parte de ella. Se entiende esto como un proceso, ¿no?, en el que el empoderamiento se entiende como un proceso en el que se puede ir vislumbrando, digamos, distintas adquisiciones de poder o, digamos, desarrollo de capacidades para tomar decisiones o generar nuevas posturas en los individuos, en los ciudadanos, digamos, que son destinatarios. Bueno, también entendemos que este empoderamiento y este proceso de empoderamiento claramente está condicionado o atravesado, bueno, por las estructuras burocráticas que proponen los mismos programas y, por supuesto, por las tradiciones, digamos, personales de cada uno. Bueno, después, por su parte, el concepto de trayectoria que también observamos, al suponer un movimiento, nos permite observar de alguna manera el desarrollo de los sujetos en estos ámbitos como un proceso, o sea, entenderlo como un proceso. Bueno, estas dimensiones que tomamos para observar los aspectos o rasgos de empoderamiento que pudieran haber o no, uno es el ámbito educativo,
El ámbito educativo formal, ¿no? Bueno, en esto detectamos que la mayor cantidad de percepciones fueron positivas en los relatos, o sea, es como la parte linda del programa social, esto que tiene de influenciar sobre las personas a terminar sus estudios y demás. Por ejemplo, hay algunos relatos que dicen, yo antes no estudiaba, empecé a estudiar acá. Otro que dice, cuando terminé seguí estudiando, esto fue el empujón que yo necesitaba y ahora estoy estudiando psicología social. Esto se repite, digamos, muchas veces en todo, o sea, como el aspecto positivo claramente, esa influencia que ofrecen para el plano educativo. Bueno, también, a ver, se observa muy claramente que este tipo de influencia también no solo viene de la mano del programa en sí, a través de sus objetivos, sino que es ejercida por algún referente del programa que impulsa a la persona a no decaer y demás. Y también se da algo interesante que, por lo general, este referente que hace de padrino, en algún momento yo lo menciono así, como que apadrinan destinatarios, es por lo general una persona que es también destinataria y ha sido nombrado con alguna suerte de jerarquía dentro del programa. No así con personas que son agentes del cuerpo técnico o profesional del programa, sino que se dan estos referentes que son como iguales o pares con los otros destinatarios. Bueno, por su parte también este aspecto presentó relatos con expresiones muy reflexivas, por eso yo también noto que es un elemento muy importante en torno al trasvasamiento de empoderamiento que puedan llegar a generar. Hubo muchos relatos sobre el autoconocimiento, sobre desafíos personales, valoración de logros, incluso de nuevas formas de identificarse, digamos, con el entorno. Bueno, a ver, entonces para eso tenía unos relatos que, por ejemplo, dicen, terminé mis estudios y entré a la universidad, me siento diferente, nadie en mi barrio fue a la universidad, eso no era parte de mi mundo, me interesé por salir de la calle y poder estudiar y salir para adelante, decidimos que haya más o menos un futuro y empezamos a estudiar, como que esa visión está bastante clara. Y después algo que quiero destacar es la presencia, la existencia, digamos, del programa FINES y la articulación que ese programa de finalización de estudios tiene con los otros programas, dado que, bueno, si no estuviera este programa, digamos, disponible para la población, digamos, no se podría contar con esta inclusión educativa, digamos, a nivel general, o sea, entras a un programa social y si no tenés los estudios, al toque tenés cómo terminarlos, digamos, está articulada esa facilidad. Y bueno, eso sería muy importante. Después pasamos al ámbito laboral. Acá encontramos un repertorio un tanto más variado de opiniones. Pesan un poquito más las negativas que las positivas. En el ámbito laboral se destaca la fuerte presencia de influencia por parte de algún agente que resulta mediador digamos, en los casos de obtención de algún trabajo o de algún nombramiento, y acá también se da que este referente por lo general o es miembro del programa como destinatario con algún rango o es parte de la comunidad, o sea, si el programa se está desarrollando en algún barrio, en alguna villa o demás, la persona esa que resulta coordinador tal vez no sea un destinatario, pero sí es un referente del barrio, un vecino, alguien de este tipo. Bueno, entonces lo que yo considero es que el ejercicio que realiza este tipo de agentes o referentes lo menciono como micropolítica y lo relaciono con los términos de Merkel sobre inscripción territorial y lazos de solidaridad, porque bueno, está muy marcado esto que es la micropolítica, dado que está totalmente separado de lo que los agentes, digamos, que están en el organigrama, digamos, realizan. Bueno, después para marcar el aspecto negativo, si bien hay muchos que logran esta inscripción territorial y hallarse con el grupo y demás, me refiero a los referentes que son nombrados con algún rango, hay muchos que viven esta situación casi como un padecimiento,
hablan de exceso de responsabilidad, de presiones, como un estar en el medio, tironeado, entre lo que es la presión de la burocracia y la presión de los compañeros o de tener que estar de alguna manera dirigiendo a los compañeros. Entonces, de acuerdo a lo que se pudo profundizar con esta concepción negativa, lo que se observó es que se debe a una ausencia muy fuerte de preparación para este tipo de cargos, capacitación, contención o lo que fuere, son nombrados porque tal vez tienen un estudio secundario finalizado o por alguna característica, digamos, que personal que se le atribuye y se los pone como referente, tutor, coordinador, de acuerdo al programa, pero se los manda así en banda sin la más mínima preparación. Bueno, entonces acá es lo que surge como denominado como el problema de la implementación, que también es algo que se viene repitiendo y que es algo que, bueno, que por suerte tenemos claro, porque para poder cambiarlo primero hay que tenerlo claro, y bueno, es eso, es el problema de la implementación. Por ejemplo, hay un relato que dice: el trasfondo de este trabajo, para mí, que soy de acá, que lo vivo todos los días, es más complicado que para ellos que vienen de afuera. Después hay otro que dice: nosotros anotábamos una planilla y se la pasábamos al asistente social. Pedíamos la documentación, ellas no venían a ver la gente y los reclamos de la gente nos lo comíamos nosotros. Después otros que dicen: tenían miedo de estar acá, esto es una villa. Entonces habla de una ausencia en el territorio por parte, digamos, del programa en sí, que es delegado en los propios grupos que se forman como destinatarios. Bueno, después, entonces, frente a estas cosas, digo que es inevitable concebir, sí, perfecto, la distancia que divide los programas sociales, digamos, lo que se implementa con lo que realmente ofrecen. A ver, entonces vamos a cerrar. El ámbito de las capacitaciones es lo que tiene la mayor carga negativa dentro de estos tres ámbitos. Se hablaban de trabajo y de oportunidades, pero las capacitaciones eran de terror, quedaba para todo, para la afuera y nada más. Las capacitaciones eran obligatorias, pero no servían para nada, eran una pérdida de tiempo. Estas son más o menos las opiniones de las personas. También, bueno, que es algo feo, que se generaban falsas expectativas, decepción y frustración. Yo esperaba otra cosa, tenía ganas de aprender. Nos preguntaron si queríamos participar y después nunca nos llamaron. Bueno, como una cosa, digamos, que dejó gusto muy a poco, tanto para la capacitación como referente como para la capacitación laboral. Y bueno, entonces el desarrollo de funciones de las personas que son nombradas como referente queda más ligado al sentido común o al sentido de pertenencia que a cualquier tipo de instrucción que pudieran haber recibido. Y bueno, me apuré un poco, pasé un montón de cosas de largo, pero entonces vamos a hacer el punteo de las reflexiones, que serían, bueno, que los diseños distan bastante de su alcance concreto durante la implementación, que existe una brecha entre los objetivos y los sentidos planteados en los programas sociales, que, bueno, si bien pese a esto, sí existe un ejercicio de empoderamiento, y bueno, y que yo lo denomino, digamos, pobreza estructural institucional, ¿sí? A ver si lo puedo leer un poquito acá, si tengo un minutito más. Si bien el discurso político de los años anteriores estuvo marcado por un enfoque de derechos y una construcción de ciudadanía, lo que pudimos observar es un desfasaje o brecha existente entre las formas del discurso y las implementaciones. Los diseños distan de su realización concreta durante la implementación. También es cierto que sí se ha ejercido un desarrollo del empoderamiento, que esto no lo nombré, pero tenía unas citas en las cuales algunos tenían la capacidad de confrontar, primero de ver claramente cuáles eran los problemas y de confrontarlos, de alguna manera enfrentarlos, reclamar, o sea, me dan este lugar, bueno, entonces yo reclamo lo que corresponde para este lugar de mando, defiendo mi grupo, reclamo materiales de trabajo, bueno, y ciertas cuestiones así. Bueno, después, con respecto al nuevo paradigma de las políticas sociales, que decimos que está legitimado legal y socialmente, pero bueno, que las prácticas de estas políticas parecieran reproducirse sin ningún tipo de modificaciones.
A esto es a lo que denomino pobreza estructural institucional, digamos, una evolución en el discurso o en el plano legislativo, pero en el momento de la implementación se debilita. Bueno, entonces considero claramente que el momento de la implementación es ese momento de las políticas en el que se debe trabajar más fuertemente para lograr, digamos, los objetivos tan divinos que se proyectan.